Hablemos de libertad, hablemos de responsabilidad, hablemos de coherencia. Bien, pues. Tantas veces dicho por este conductor que le pido a los míos que cuando me muera sea parte de mi obituario. 1 es casualidad, 2 es coincidencia, 3 o más ya son una tendencia. Le voy a poner 4 ejemplos de quienes predican, pero no practican. Dejar atrás las viejas prácticas de la política. Llegamos para hacer las cosas de una forma totalmente distinta, de manera ética, prometiendo, por cierto, no cometer los errores de otros, de grupos a los que pretenden superar e incluso enterrar. Prometen, de alguna manera, libertad y han tratado, aunque no convencen mucho, prometer también estabilidad. Nos referimos a sectores como los del Frente Amplio, Partido Comunista, Apruebo Dignidad. Lollapalooza, una fiesta de la música que ha tenido, tal y como lo recordaba ayer la productora Lotus, a lo largo de sus 30 años en distintas ciudades del mundo, como prioridad que todos disfruten de la cultura musical en un ambiente que sea seguro, que sea amigable, con un profundo compromiso por el cuidado del medio ambiente. Lo han hecho así en las 9 ediciones del Parque O'Higgins. No solamente en cuidado del entorno, el medio ambiente, sino que nunca ha habido un solo problema respecto de cómo se ha entregado luego el parque. A pesar de que incluso en sus primeras ediciones el comportamiento del chileno distaba mucho de ser cuidadoso con el medio ambiente, lograron generar conciencia, que se recolectara la basura, que se reciclara y que se reparara todo aquel daño que, producto de la masividad de personas en un mismo parque, pudiese generarse, como por ejemplo la rotura de los riegos automáticos. Nunca hubo un solo problema, a pesar de tener fiscalizaciones previas, durante y posterior a cada realización de ese festival. Lotus, cuestionado por la Municipalidad de Santiago, no ha sido nunca condenado, ni menos ha sido notificado de la existencia de que tenga alguna multa pendiente, alguna obligación que no haya cumplido, deudas que de alguna manera hayan aparecido sorpresivamente y que sin embargo han proliferado por la prensa a partir de supuestas irregularidades denunciadas por la Municipalidad de Santiago en el uso del Parque O'Higgins en ediciones anteriores. Las condiciones actuales que la actual autoridad de la comuna ha determinado para la realización del evento y eventualmente cambio en las condiciones los llevaron finalmente a no hacer Lollapalooza en el Parque O'Higgins. Están viendo ahora dónde desarrollarlo. No es tan fácil, pero se despreció finalmente desde la municipalidad el poder organizar un concierto de esta naturaleza. Yo recordaba ayer en lo que faltaba que hubiese ocurrido si la autoridad de Nueva York hubiese tomado la misma determinación respecto del Central Park. No tendríamos, entre otros, el mítico disco de Simon and Garfunkel, donde más de 500.000 personas presenciaron la presentación del grupo y se convirtió en una verdadera epopeya para el mundo de la música, y donde nadie se queja de alguna destrucción del Central Park. Al margen está, por cierto, que la municipalidad deja de percibir 600 millones de pesos. Hablemos de libertad. La Municipalidad de Viña del Mar, que se opuso a la realización del Festival Puerto Ideas, aparentemente por motivaciones antisemitas, después de las acusaciones del gerente a cargo de este festival, que, según dijo, esta negativa se habría basado en que el festival es financiado en parte por la Embajada de Israel, un hecho que ha sido, por cierto, condenado por la comunidad judía. Tanto en uno como en otro caso, la Municipalidad de Santiago y la Municipalidad de Viña del Mar han esgrimido argumentos administrativos para justificar decisiones que más bien son de carácter arbitrario y, por cierto, tremendamente intolerantes. Lo que podríamos llamar una cancelación ideológica porque no le gusta. Respecto a Lollapalooza, me van a perdonar el lenguaje, pero creo que la manera más clara de poder explicarlo es esto, porque para un cierto sector de la izquierda, Lollapalooza representa lo peor del capitalismo y de un sector sociocultural chileno. Los zorrones, los hipsters, que por supuesto son personas que tienen la plata para poder pagar y asistir al evento. Puerto Ideas, porque es financiado por la Embajada de Israel. No es muy difícil concluir eso, considerando que varios comunistas, como el propio Daniel Jaue, son al mismo tiempo activos dirigentes del movimiento palestino en Chile. Hay que recordar, por cierto, que la Municipalidad de Santiago está hoy en manos del Partido Comunista y que la Municipalidad de Viña del Mar está hoy en manos del Frente Amplio. Y por lo tanto, uno puede sindicar o apuntar
a los alcaldes o las alcaldesas, en este caso, de la cancelación de estos dos importantes eventos. Por Dios, Puerto Ideas, que es la cuna, es el epicentro del intercambio cultural, reflexivo, intelectual que ha tenido nuestro país en los últimos años, y sin embargo se decidió no realizarlo, inventándose a última hora que los lugares en los que se iba a efectuar en realidad no estaban disponibles administrativamente. Hablemos de libertad, pues. El diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, diciendo que hay que clausurar el Senado por rechazar la acusación constitucional en contra de Piñera porque se volvió cómplice de los corruptos negocios del presidente. O sea, en voz de un parlamentario de la República, si un resultado en el Senado no es favorable a tus propios intereses, entonces hay que cerrarlo. Curioso, además, proveniendo de alguien que además es candidato al Senado. Una cancelación ideológica. Bueno, hablemos de responsabilidad y hablemos de coherencia, ya que hemos hablado de libertad. El equipo de campaña de la ex candidata a gobernadora de Santiago, Karina Oliva, del Partido Comunes, Frente Amplio, presentaron ante el servicio electoral boletas por sus labores por un total de 137 millones de pesos. Una investigación del centro CIPER Chile, que revisó las rendiciones de los candidatos a la gobernación metropolitana en la elección de mayo, mostró que 7 de los supuestos asesores de Karina Oliva, todos militantes de Comunes, incluido su presidente y expareja, Jorge Ramírez, presentaron boletas por esta cifra, 137 millones de pesos. Los registros históricos del CERVEL dicen que 4 asesores de Karina Oliva están entre los mejor pagados en una campaña en la historia, y que solo en las candidaturas presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez hay valores similares. La cuenta de ingresos y de gastos de la primera vuelta de la gobernadora se encuentra, según ella, aprobada por el CERVEL y que fueron precisamente autorizadas y que no hubo ningún rechazo al gasto declarado, dijo ayer Karina Oliva, y que la premisa de que su campaña sería la más cara de la gobernación regional, dice que es falsa, porque su campaña costó 408 millones, la de Cata Parot 790 millones y la de Claudio Rego 780 millones. O falta de comprensión lectora, o tratamos de patear la pelota para el córner, porque la denuncia de Ciper Chile no dice cuál es la campaña más cara, sino que quienes declararon más pago por asesorías dentro de esa campaña. Los datos del CERVEL señalan, según la investigación de Ciper Chile, que por ejemplo el jefe de campaña de Karina Oliva, Martín Miranda, cobró 8 millones de pesos mensuales, 40 millones en total, considerando los 5 meses de campaña legal, incluida la segunda vuelta. Camila Ríos, que también trabajó en la campaña, 25,5 millones durante ese mismo periodo. José Robredo, que aparece como coordinador comunicacional de Karina Oliva, 20,9 millones, 4,1 millones mensual. Luis Romero, encargado territorial, en la segunda vuelta del distrito 14, solo de un distrito, 10 millones por un mes de trabajo. Lo que dice Ciper es que los asesores de Karina Oliva fueron de los más caros en la historia del CERVEL. Mire, déjeme decirles esto, porque y probablemente es lo que va a generar más incomodidad, tanto que hemos estado mirando a Franco Parisi para saber después cómo va a declarar los gastos de campaña y si realmente lo que está haciendo aquí es una pasada de negocio y no tiene ningún interés realmente en gobernar Chile, y no estábamos mirando en realidad lo que había ocurrido con otras figuras como eventualmente Karina Oliva, que evidentemente pudo haber obtenido mucho más votos de los que pensaba y por lo tanto la devolución que le corresponde al CERVEL es más grande de la que había estimado y por lo tanto se pudieron haber abultado gastos de campaña a través de este tipo de asesorías porque basta con que te emitan la boleta. Todos además personas que trabajan en el mismo partido. Francamente muy sospechoso y que por cierto exige una investigación que sea total y absoluta. Hablemos de libertad. Hablemos de responsabilidad, hablemos de coherencia. Acabo de ponerles 4 ejemplos de un mismo sector político. Cancelaron o terminaron echando a la productora Lotus del Parque O'Higgins para la realización de Lollapalooza sin ningún argumento basado en ningún organismo que permita asegurar que efectivamente el festival en épocas anteriores ha provocado algún daño al parque. Terminaron desechando Puerto Ideas, un intercambio de reflexión intelectual muy importante, porque recibe financiamiento por parte de la Embajada de Israel. Un parlamentario del Partido Comunista llamando a cerrar el Senado solamente porque una votación no le conviene. Todo muy democrático, por cierto. Y además, una candidata de Apruebo Dignidad que terminó siendo tal cual como otros dirigentes políticos a los que tanto han criticado. Prometen algo distinto, hacen más de lo mismo. Prometen libertad y siempre y cuando
calce con su propia postura ideológica. Usted vea, pues.